Yo ya estoy transmitiendo, aún no estoy grabando porque estoy esperando que se conecten algunos todavía, que el día lunes siempre cuesta que se conecten un poquito, entonces les doy un poquito de espacio y de tiempo para que se vayan conectando. Así es de que, buenas tardes jóvenes, ya los estoy viendo ahí que se están conectando, estoy dando un poquito de tiempo para los que aún no se han conectado. Tengan a la mano por ahí sus leyes, por favor, que las vamos a utilizar bastante. Les anticipo, por ahí sí tienen el Código de Trabajo, el Código Penal, la Constitución, el Convenio 169, espero que lo hayan comprado, y la Ley de Extradición, por ejemplo, también necesitamos que la tengan. Y por ahí otros, pues hasta se le perdió ya el forro. Y el convenio de la OIT, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, ténganlo por ahí a la mano, por favor, para que no nos vayamos atrasando, ¿ok? Voy a apagar una luz que tengo aquí de más. Bueno, entonces ahí estamos, pues, vamos a comenzar. Siempre tengo a la mano aquí todas las leyes. Yo tengo toditas mis leyes aquí porque nos van a ser útiles, ahorita nos van a servir. Entonces, si ustedes las pueden tener a la mano, también les voy a agradecer. Les repito, tengan por ahí la ley, el convenio 169, tengan por ahí el código de trabajo, tengan por ahí el convenio, en el número 69, el convenio 98 de la OIT, el derecho, pues tengan por ahí el código penal y otras cositas que nos van a servir por ahí, ¿ok? Vamos a empezar con la grabación Bueno, tengan buenas tardes, jóvenes, a los que ya están. Por respeto a los que ya están ahí, vamos a iniciar la clase número 9. Ya dentro de poco, 10, 11 y otra vez a examinarse. Y ya casi estaríamos terminando el ciclo para que los que están en el 9º, ya muy pronto estarán ya en el 10º. Y qué alegre, qué alegre, qué alegre cuando uno llega al 10º. Cerrar es el objetivo, igual cuando uno cierra, pues no ha alcanzado nada, pero ya de un paso más. Luego ver todos los demás y tratar de examinarse de alguna manera para que ya puedan ejercer la profesión, ¿verdad? Me dicen, por favor, si ven, si pueden ver ya algo, los 5 que están ahí, me dicen si ya pueden ver para que no tengamos inconvenientes. Solo quiero ver, ya estamos grabando y estamos ahí listos. Me inscriben, yo tengo aquí siempre el chat abierto, ¿verdad? Uno lo abría una computadora, pero ya no me dieron ganas, esa es la verdad. Entonces lo voy a seguir teniendo aquí en Matrujillo. No sé, dice, hola, buenas tardes, licenciado, disculpe saludarle, que le haga esta consulta y quitarle su tiempo. Le quiero hacer la siguiente consulta. Eso ya no lo leo. Esta es una consulta fuera de... Toda consulta causa honorarios, no son mentiras. Bueno, entonces, me escriben por favor ahí si ya estamos listos, y si no estamos listos, igual ya voy a comenzar porque ya se nos está yendo el tiempo. Ah, bien, ahí está Iván Valenzuela. Buenas tardes, se ve Iván. Muy bien, Iván, gracias por darme ahí el norte. Hoy clase número 9, les repito, tengan a la mano el convenio, tengan la ley de extradición. No sé qué le pasó, aquí le di vuelta a mi página a ustedes, pensé que me habían robado, la tenía así. Y pensé que le habían robado ya la pasta, pero no. Tengan a la mano entonces el convenio, tengan la ley de extradición, tengan por ahí el mismo convenio, tengan el código de trabajo, tengan el código penal, tengan el código civil, y el de comercio no lo vamos a usar. Y ustedes dirán por qué, pero bueno. Ya van a ver que buenas tardes, licenciado, dice William, buenas tardes, William, se ve y se escucha bien, me alegro. Entonces, yo siempre estoy en mi pequeña oficinita aquí, cuando no transmito de aquí, pues transmito de otro lado, pero aquí en la casa tengo yo mi pequeña oficina, y aquí es donde yo prácticamente trabajo y transmito, ¿verdad? Está bien cerradita, está cómodo. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Tengan buena tarde. Clase número 9, semana número 9. Y las escuelas del derecho internacional privado. Bueno, entonces caemos. La vez pasada, pues hablamos sobre el origen del derecho, y hoy vamos a hablar sobre el derecho internacional privado, pero esto también tiene como referencia o alusivo a las escuelas
cómo nacen, por qué nace el derecho, por qué se crea, o cómo fue que se descendió las primeras escuelas, los primeros que dieron las cátedras, en nombre de quién. Aquí vamos a hablar de Dubolín, también vamos a ir por ahí, y de otros personajes que nos van a ir haciendo la tranquilidad de la vida para esta clase. Y como siempre, pues vamos a hablar de Derecho Internacional Privado, curso Código FG 059, clase número 9 y semana número 9. Yo solo voy a poner semana 9 porque a la clase es que la 9, los temas de las escuelas de Derecho Internacional Privado. Y ustedes, como ya saben mi nombre, ¿para qué lo voy a repetir? Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca los principios de las escuelas que dieron origen al Derecho Internacional Privado. Esto es como una secuencia de la clase anterior. Y como les digo yo, todos los días que doy una clase, yo la cambio. Yo no soy robot, no repito la clase. Por ejemplo, para una clase pienso una cosa, para la otra, y para la otra, aunque sea el mismo curso, pero algunos tienen algunos les quito cosas, a otros les pongo más y a otros se me ocurre irles ahí preguntando otras cosas que nos pueden ayudar. Posiblemente lo que les pregunté a los de ayer, a los del sábado, no se los pregunto a ustedes, pero les pregunto otras cosas. Por ejemplo, hoy tengo a la mano por aquí otra cuestión que quiero trabajar con ustedes. Entonces, como es una referencia de la clase anterior, hoy vamos a conocer prácticamente dos principios. Hay un montón de principios en el derecho, pero en el derecho internacional privado referente a las clases o a las escuelas que dieron origen al derecho internacional privado, pues hay dos que son fundamentales, que es la ley que se aplica del lugar y la ley que se aplica de los actos, que ustedes van a ver, que vamos a hablar de las famosas legis regit actum y tal cosa, o lex actum regit tal cosa, ¿ya? Pero esos dos principios nos dan la idea de qué significan cada uno de ellos. Alguien me dijo un día, pero miren, licenciado, si esos principios no se utilizan, porque usted no lo sabe o no lo sabe utilizar, pero hay momentos, por ejemplo, el principio de defensa, por ejemplo, artículo 12 de la Constitución, si no lo tienen por ahí, márquenlo. Si yo me voy a la Constitución, ese es un principio, pues, es claro que es un artículo, pero también es un principio. El problema que tienen los principios es que no todos aparecen como principios, hay que deducirlos uno. Entonces ustedes van al 12, dice principio de defensa. Ahí dice derecho de defensa, pero no dice que es un principio. Pero lo hemos trabajado toda la vida, desde que yo tengo uso de razón y que a mí siempre me enseñaron a poner, nombres o subtítulos ahí, o apóstrofes o lo que sea, y yo siempre los marcaba, y me lo enseñaron hace 1000 años, y también me lo preguntaron en el examen como principio de defensa. Entonces, el principio de defensa es constitucional. Dice que ¿por qué? Porque la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser, ¿qué? Sancionado, penado, castigado, arraigado, empresado, como ustedes quieran, sin que exista un delito. Y mientras no se demuestre lo contrario, la persona es inocente. Entonces, ese viene el principio de inocencia, que está en el artículo 14. Entonces, ¿por qué vamos viendo principios? El principio de inocencia dice que toda persona es inocente mientras no se le haya declarado lo contrario. Esto no lo enseñé el sábado ni lo enseñé el domingo. Se me ocurrió hablarles de los principios para hacerles un mejor ejemplo. Principio de defensa, principio de inocencia, principio de procesales, y nos vamos a ir aprendiendo ciertos principios para que entendamos que los principios tienen una relevancia muy importante. ¿Y por qué? Porque no aparecen en los códigos. No hay un código que diga, estos son los principios de derecho. No, principios hay un montón. Y bueno, hay como 14, pues, pero los que uno más conoce son los que uno maneja, pues, ¿verdad? Y ahí vamos a ir aprendiendo un montón de cositas. Como les digo, no es un curso de derecho penal, no es un curso laboral, pero es un curso de derecho internacional privado que relaciona toda la ley interna que se relaciona con lo internacional, pero para que se pueda aplicar la ley del lugar, debe de existir un tratado, convenio, pacto, lo que ustedes quieran, que ya saben, para poder aplicar la ley del lugar a nivel internacional, o al revés, la ley internacional a nivel local. Pero tenemos una convención, un convenio, o tenemos un código, que es el Código Bustamante, por ahí ya voy haciendo preguntas de examen, el Código Bustamante, que es el decreto 1575, que fue creado, ¿en dónde? En La Habana, en el año 1928. ¿Para qué? Para poder aplicar la ley de carácter internacional en el derecho privado. Así. Entonces, es una referencia que les estoy dando aquí. Entonces, vámonos ya en vivo y a todo color a entender por qué hablamos de principios. Por ejemplo, en el examen les viene una pregunta como decirles, por ejemplo,
Si la pueden buscar ahí, que les digo, esto no lo enseñé el sábado, pero ahorita se me ocurre, si pueden buscar ustedes ahí rapidito el principio de tutelaridad en el Código de Trabajo, me lo buscan y me lo pueden mandar aquí, y si no, pues no lo busquen, pero yo los tengo aquí, está mi Código de Trabajo. Ahí se recuerdan que dije que todo lo que es laboral y notarial, yo lo pongo con amarillo, lo que es penal, civil y todo, pues algunas cosas con rojo. Si ustedes van, entonces, busquen el principio de tutelaridad en el Código de Trabajo, que es el decreto 1441, ¿ya? Y fue emitido en 1995. Esto ustedes lo van a ir aprendiendo con el tiempo. Uno, porque ya pasó por todo eso y es que uno más o menos los maneja así. Y uno aprende así cuando le preguntan a uno los exámenes. Nunca les van a preguntar a ustedes, háblenme sobre el Código de Derecho. No, les van a decir, háblenme sobre qué es el Código Bustamante. Háblenme del decreto 1575. Y ustedes saben a qué nos estamos refiriendo. Háblenme del decreto 1441. Háblenme del decreto 106. Háblenme del decreto 107. Háblenme del decreto tal cosa. Y así nos vamos. El decreto 314, por ejemplo. Y así un montón. Del decreto 1773. El decreto 1575. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que tenemos que saber cuáles son los decretos y por qué existen y por qué se crearon. Que es un decreto, que es una ley, que es un código, que son cosas muy diferentes. Pero en teoría se dice que todos se crean en base a determinados decretos. Algunos no todos, ¿verdad? Bien, entonces, estamos aquí con el objetivo, que el estudiante de la Universidad Real conozca los principios de las escuelas que dieron origen al derecho internacional. Vamos con las preguntas. Número 1. Estas preguntas, sí, ya vienen en el examen, ya están modificadas, yo ya las modifiqué y ya se las estoy enviando porque las anteriores ya no tenían validez. Entonces, prescribieron de pleno derecho, ya no sirven. O sea, sí sirven, pero ya no las quieren poner porque entonces se pasan todos los chivos y nos pidieron que se cambiaran todas las preguntas. De hecho, estas del 7, las 7 creo que no las cambian. Bueno, no me recuerdo, pero yo les dije que estudiaran todas las presentaciones. Y aquí ya van preguntas que vienen en el examen. No todas, por supuesto, pero algunas les van a venir. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Con quién nace el primer tratado de derecho internacional privado? ¿De dónde sale la doctrina del derecho internacional privado? ¿A qué está sometido? Aquí viene el primer principio, la lex loco regit actum. ¿Qué ley es la que rige los bienes singulares sin tener excepción? ¿Quién fue el máximo exponente de las escuelas estatutarias? Bueno, son 5 preguntas. Tomen un clic, un flash, un print, lo que ustedes quieran, o cópienlas, no sé qué van a hacer, pero ahí está el tiempo para que ustedes lo puedan hacer. ¿Y cuál es la finalidad de empezar con las preguntas? El otro día empecé allí y alguien se metió y dijo, ya terminó la clase, pero porque no, a veces no están al principio. Hoy estoy empezando al revés con las preguntas para que en el transcurso del camino, solo voy a conectar, que ya me pidió batería, para que en el transcurso del camino, ahí está. Para que en el transcurso del camino de una vez las vayan respondiendo. Y esto nos dé la facilidad de ya no tener que hacerlo después. Vuelvo a preguntar. Búsquenme el principio de tutelaridad en el Código de Trabajo y me dicen dónde lo encuentran. ¿Ya? Busquen. Van a ver por qué. Porque esto va a ir amarrado con el convenio 169 de la OIT. Bueno, vamos pues. Ya aquí dice... Código de Trabajo, considerando cuarto, el derecho de trabajo es un derecho. ¿Cómo así el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores? Muy bien. Entonces, la pregunta, muy bien, ¿quién Karen? Muy bien, Karen. El principio, en el Código de Trabajo es el único lugar donde ustedes van a encontrar todos los principios, valga la redundancia, al principio. Ahí están en los considerandos. A partir del artículo 4 van a encontrar el principio de tutelaridad, el principio de garantías mínimas, el principio de imperatividad, el principio de realidad y objetividad, el principio de derecho público y el principio democrático, donde el principio de procesal y los conciliatorios. ¿Dónde los encontramos? Toditos los principios de derecho laboral están en los considerandos a partir del cuarto considerando. Muy bien, Karen, ahí qué bueno, porque no le va a contestar el examen, vienen preguntas de esas ahí en el examen. Bien, entonces vamos con las escuelas de Derecho Internacional Privado. Vamos a hablar un poco de Dumoulin, esto ya lo hablamos la vez pasada, como parte de la introducción y origen del Derecho Internacional Privado, desde que nace el primer tratado, ¿con quién? Con Dumoulin. ¿Se acuerdan que hablamos de un tratado de 1900 y feria por ahí? ¿Ya? Que ya existía uno, pero no se había regularizado como una ley internacional. Entonces, cuando Dumoulin viene y dice que los contratos donde prevalece la libertad y la voluntad, yo hago referencia a la clase 8. Aquí les voy a agregar el otro. Prevalece también la libertad, la voluntad, pero también prevalece la idoneidad.
¿Por qué razón? Porque la idoneidad es principio del derecho notarial. Bueno, entonces Dumoulin habla sobre los contratos, prevalece la libertad, la voluntad, y hago referencia a la clase número 8. Más adelante les voy a dar artículos. Y el nacimiento de la primera cátedra en materia de derecho internacional privado en 1887 con Amancio Alcorta. Pregunta de examen. Ya aquí ya voy diciéndoles, ya es pregunta de examen, es pregunta de examen. No para que ustedes solo memoricen eso, sino que para que tengan una referencia que hay que estudiar bien la presentación. Escuelas estatutarias, que son... todos sabemos que es una escuela, pues, ¿a qué vamos a una escuela? Pues vamos a aprender la escuela de arte, la escuela de derecho, la escuela de ingeniería. Aquí son universidades, pero en realidad dentro de la universidad son facultades o son escuelas. Bueno, alguien dijo que no son escuelas. Bueno, está bien, pues son algo que enseñan. Pero para mí es una facultad de derecho, facultad de ingeniería, porque así nos conocemos nosotros. Pero antes eran escuelas, la escuela de derecho, la escuela de derecho internacional privado, porque nace una escuela con la primera cátedra que da Amancio Alcorta. Ahí dice, nacen las escuelas de Derecho Internacional Privado. No dice, nacen las facultades, nacen las escuelas de Derecho Internacional Privado. ¿Y qué son realmente? Pues a estas escuelas se les atribuye, cópienlo, atribuye las bases científicas del Derecho Internacional Privado y el haber sido las conductoras de su desarrollo a través de los siglos medievales en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXII, estamos hablando de tantos siglos para atrás, con la finalidad que se acoplen y adopten las necesidades jurídicas de la época moderna. Eso quiere decir que si nos vamos o nos remontamos a las épocas anteriores, la escuela clásica, la escuela de Derecho Internacional Privado ya existía. Lo que hacemos es adaptarlo a nuestro medio. ¿Y cómo lo adaptamos? Pues sencillo, con el Código de Bustamante. ¿Saben cuál es el Código de Bustamante? Pues ya ustedes lo conocen. El Código de Bustamante es el decreto 1575. En donde nosotros creamos, ratificamos, aceptamos poner en práctica el Código de Derecho Internacional Privado. Porque nosotros, bueno, pregunto, ¿qué hicimos para poder crear este código? ¿Dónde lo creamos? ¿Cómo lo creamos? ¿Con quién lo creamos? ¿Es un código? ¿Es un decreto? ¿O se creó a través de un decreto presidencial? ¿Se creó a través de un proceso de normativa para crear una ley? ¿Cómo se creó? O sea, ¿de dónde? ¿Cómo salió? Pues para que se haya convertido en un decreto. Obviamente tiene que pasar por todo el procedimiento administrativo. Ahora, como ya les dejé trabajo de eso, me entienden. Ahorita me van a entender perfectamente a qué me refiero. Para que nazca la vida jurídica, un decreto tiene que pasar por el procedimiento legislativo. Tiene que ser creado, tiene que ser, por ejemplo, con la iniciativa de ley, y tiene que ser creado, tiene que ser aprobado, tiene que ser vetado, tiene que ser, como dije yo, promulgado y tiene que entrar en vigencia para que eso tenga, digámosle así, no que tenga, para que tenga vigencia como una ley. Bien, entonces, de las escuelas nacen entonces estas bases para que se adopten a nuestras necesidades. Entonces vienen las escuelas de derecho. Las escuelas de derecho que existieron hace siglos, hace años, son la escuela angloamericana o la de la territorialidad. Ellos marcaban mucho lo que era el territorio. La escuela italiana moderna, la escuela italiana moderna de la personalidad de la nacionalidad. Hablemos de aquí de las nacionalidades, quiénes tienen derecho, quiénes no tienen, en fin, por ahí va la cosa. Las escuelas intermedias, pues se balanceaban en los dos lados. La escuela de La Habana, de que estoy hablando aquí. ¿Por qué se los puse con color diferente? Porque la escuela de La Habana o de Antonio Bustamante, aquí por qué se le llama la escuela, el código de Bustamante, porque se creó prácticamente en La Habana o de Antonio Bustamante. Bueno, no se creó, o sea, se le llama código de Bustamante porque fue creado en La Habana en el año 1928 y que fue ratificado por los plenipotenciarios de los siguientes países. Y ahí ustedes ya saben dónde lo van a encontrar. La pregunta ¿es un acuerdo? ¿Es un convenio? ¿Es un acuerdo? ¿Es un convenio? ¿Es un protocolo? No sé. Para ustedes, ¿qué es? Ahí lo tienen también. Entonces fue creado el 13/2 de 1928. Con que me digan la fecha de que fue creado y que es el código Bustamante, que se le puso así porque se deriva de la escuela de La Habana o de Antonio Bustamante. La escuela holandesa o base Inglaterra y Estados Unidos. Aquí
yo les hablé del sistema sajón. ¿Qué tiene que ver el sistema sajón? El sistema latino. Porque el sistema sajón es un sistema que se utiliza a nivel internacional, pero en determinados países, en donde el notariado, aquí ya relaciono yo el notariado, no tiene ningún formalismo. Porque allá, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, si ustedes lo quieren ver así, no sé si se usa todavía, el sistema sajón es aquel que da fe de lo que está haciendo el ser humano, o sea, el acto que está haciendo el ser humano, mas no da fe del contenido, ¿ya? Del documento. Por eso es informalista, no es que sea informal, sino que simplemente los notarios allá no son notarios. Los notarios aquí en Guatemala no pueden ser solo notarios. Usted no se puede graduar de notario porque no existe una escuela de notariado, no existe una academia de notariado, existe una facultad o una escuela de derecho, en donde usted lo van a graduar de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, en el caso de ustedes de la Universidad Rural, con especialidad en el ambiente, o sea, 2 títulos ahí, y luego abogado y notario. Entonces, esas son las diferencias, pero en este sentido, entonces, de aquí nace el sistema sajón y el sistema latino. ¿Qué es el sistema sajón? El sistema sajón es aquel que se utiliza en determinados estados que no tiene tantas formalidades. Sin embargo, el sistema latino es el que se usa en Guatemala y es aquel que tiene que llenar todos los requisitos de ley, mediante lo cual puede que sea aceptado o sea rechazado. Hay un esquema, una estructura en donde aquí le devuelven a ustedes sus expedientes por lo que a alguien se le ocurre. No me gusta esto, que pongan esto. Que un previo. Antes de darle, por ejemplo, adición a su memorial, corríjale la dirección. Y la ley claramente dice, por ejemplo, en el laboral, por ejemplo, dice que no se puede rechazar ninguna demanda, salvo que no lleve el lugar para notificar. Eso es pero en otro lado se lo pueden dar, cancelar si usted quiere, pero aquí en materia laboral no se puede. Aquí la ley es muy clara, decir en el proceso laboral que se puede regresar cualquier expediente, no se puede rechazar, a menos que realmente no lleve la dirección para notificar. Entonces quiere decir que todo lo demás tiene que ir bien, ya, tiene que ir bien, no hay ningún problema. Entonces, aquí estoy relacionando, como les digo, ciertas cosas. Entonces, y la escuela francesa. Ahora vamos a ir viendo en detalle cada una de ellas. Bueno, tal vez no todas, pero algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la escuela angloamericana? Pues ustedes ya saben, la escuela angloamericana dice que es la doctrina internacional de derecho privado que se aplica en Inglaterra y se aplica también en Estados Unidos. Nosotros no aplicamos esa ley aquí porque es un sistema prácticamente algo informal. Entonces, se aplica en otros estados para poder trabajar los notarios. Allá los notarios estudian 6 meses y ya son notarios. En Estados Unidos, abogado es abogado y notario es notario. Pero el notario nunca va a llegar a la calidad de un letrado o un graduado universitario. En cambio, un abogado sí. Aquí el notario tiene que ser primero licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Ya tiene el primer título. O sea que ustedes pueden ser solo licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Y para qué me sirve? Pues, para nada, porque solo para tener el título, porque no puede ejercer la profesión. Entonces, de ahí tiene que someterse a todo el procedimiento de evaluaciones privados y todo lo demás, tesis y todo, para que a usted lo condecoren con sus títulos de abogado y notario. De lo contrario, usted, si ya obtuvo el primer examen, digamos, de privados, pero en la fase pública, usted va a ser en ese momento, hasta ahí es abogado. Pero si usted se mete a la fase privada, hasta ese momento va a ser notario. Y jugando los 3 pasos, usted va a ser licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales, en ambiente, abogado y notario. De lo contrario, no puede ejercer la profesión. ¿Ok? Bueno, entonces, se aplica en Inglaterra y Estados Unidos, que inspira la jurisprudencia, que ustedes ya saben qué es la jurisprudencia y cómo se aplica de 3 de 5, ¿verdad? Dependiendo cómo sea, ya sea, se aplica en la Corte de Constitucionalidad y se aplica en la Corte Suprema de Justicia. Pero eso ya saben ustedes que la jurisprudencia son los fallos contestes, como nosotros los conocemos, que tienen que formar una sola resolución. Y que los 3 o los 5 digan lo mismo. De lo contrario, no va a formar jurisprudencia. Entonces, inspira a los tribunales de ambos países en materia de conflictos de leyes. No es otra cosa que la antigua escuela estatutaria holandesa del siglo XVII. Vamos con los principios. Y por ahí, váyanse ya comprando su convenio 169. Aquí estoy viendo lo que les estoy pidiendo de la OIT, la ley de extradición. Les vienen preguntas en el examen. Miren, así estoy aquí para allá, porque les estoy viendo qué es lo que ya trabajé para sus exámenes.
El Código de Trabajo, pues ya les hice aquí referencia a los principios. Seguro les van a venir las preguntas del Código de Trabajo para que ustedes relacionen con esa y que relacionen con el convenio de la OIT. Seguro les viene el convenio de la OIT, por ejemplo, en el convenio 98. Seguro, apréndanselo y léanselo de memoria. Ya te los dije, lean el convenio 169 de la OIT, pues leanlos todos, pero pónganle mucho coco al convenio 98. Y así, cositas como esas. Ven, vamos a los principios de la escuela. Estamos hablando de las escuelas que llevan origen al derecho internacional privado. Entonces vamos a ver por qué existen los principios. ¿Por qué les mencioné principios de derecho laboral, principios constitucionales, principios laborales, principios penales? Para que entendamos por qué existen los principios de la escuela o las escuelas que dieron origen al derecho internacional privado. Y miren, es bien sencillo porque esto ya lo saben. Lo único que lo vamos a pasar de ese lenguaje todo raro, lo vamos a pasar al español. Entonces dice, la lex locus regit actum. Nosotros decíamos, Alex es un loco cuando hace sus actos, y así nos lo mencionamos. Y cuando estábamos en el examen, hace 1000 años, yo me recordaba, Alex es un loco cuando, el lex regit actum. Y así, el lex locus, o sea, Alex es un loco cuando hace sus actos. Y luego Alex es un loco cuando está en el lugar. Y así vamos aprendiendo. Dos principios fundamentales de que dieron origen al derecho internacional privado. Por aquí me están haciendo una pregunta. Primer principio de la escuela, lex locus regit actum. Si ustedes lo analizan, quiere decir que es la ley que se aplica en el lugar donde sucede el evento o donde se da el problema. Eso es lo que quiere decir. Por eso habla del derecho internacional privado como principio, en la aplicación de la ley interna, ¿ya? Y que se aplica la ley en prioridad, la ley del lugar, antes de aplicar posiblemente la ley internacional. Entonces decimos, primer principio de la escuela, lex locus regit actum, derecho internacional privado, como fórmula de los posglosadores, que ustedes ya saben que son los que actuaban como abogados y defendían, por medio de la cual, oigan, un acto está sometido a las condiciones de forma impuestas por la legislación vigente en el país donde fue cometido o concluido el acto delito. ¿Ya ven? Ese es el principio. Entonces, ¿dónde debo de poner yo ese principio? Yo lo podría poner en el Código de Bustamante, tal vez. Yo lo podría poner en el artículo 8. No se los voy a decir, pero yo lo podría tal vez en el... Vamos a ver... En el 1 podría ser, pero derechos adquiridos tienen estados... bien, pero en el 8 establece, ya aquí está, y por ahí se los voy a poner, los derechos adquiridos. Artículo 8. Los derechos adquiridos al amparo de las reglas del Código tienen plena eficacia extraterritorialidad en los estados contratantes, salvo que se opusieran algunos de sus efectos de una regla de orden público internacional. Pero no les estoy diciendo que lo pongan. Para mí podría ser. Ustedes pueden buscar otros que le peguen ahí. Y ya vamos a ver más artículos que también pegan. Pueden ser un montón. O sea, yo puedo encontrar el principio de defensa, lo puedo encontrar en la Constitución, lo puedo encontrar en el Código Penal. Si no me equivoco, ¿verdad? Vamos a ver si me equivoco, pues ya me llevo al río. Pero yo puedo encontrar ese principio de defensa en cualquier lado, donde lo mencione, ya sea constitucional o bien sea penal. Pero entonces, aquí me voy al artículo 5 del Código Penal. ¿Qué dice en el artículo 5 del Código Penal? Habla, ustedes leanlos, solo subrayenlos y vienen preguntas de esas en el examen, por supuesto. Entonces, en el artículo 5 me habla de la extraterritorialidad, o sea, extra, fuera del territorio. Y en el artículo 6 me dice, sentencia extranjera. En los casos de inciso tales y tales, el imputado será juzgado según la ley guatemalteca. Entonces, el lex locus regit actum. O sea, aquí me está diciendo que me está diciendo el Código Penal que yo debo de juzgar a las personas que cometen un acto, un delito, mediante la ley del lugar. ¿Ya? Así de sencillo. Y volvemos a caer lo mismo. Si yo me casé en Guatemala con la Juana Pérez, con la Juanita Pérez, pero me quiero divorciar en Estados Unidos, pues yo mando ahorita vamos a relacionar eso, yo mando ¿cómo se llama? Un mandato para que me representen aquí en juicio. Y eso lo establece el Código Civil, en donde dice que yo puedo representar divorcio porque mediante juicio. Y eso también lo encontramos en el Código Civil.
a partir del artículo 78 ustedes lo pueden buscar, ¿de acuerdo? Porque les digo, yo no, me gustaría, no es una clase de derecho civil ni de penal, pero yo trato de enseñarles de todo un poquito para que ustedes tengan la idea ahí sin ningún problema. A partir del 78 pueden encontrar dónde está el matrimonio, y se van ustedes poniendo ahí sus epígrafes, ¿verdad? Para que vayan encontrando ahí cada pregunta. Entonces, vamos a ver si les encuentro que se los quería dar, pero tendría que ponerme las pilas aquí. Pero lean ustedes del 78 en adelante, por favor, y ahí van a encontrar ustedes que dice la representación por medio de mandato para celebrar el matrimonio aquí. Y como yo les decía, que está chilero, que a mí me manden un mandato para poder yo representar a mi cuate aquí, o mi hermano, por decirles algo aquí. El problema es que no me dan la autorización para irme de luna de miel. Es un chiste que se me ocurrió el sábado, porque sí se puede representar a alguien que se case aquí, y para eso existen los mandatos que vienen provenientes del extranjero y que uno los hace cobrar vida aquí. Entonces ya viene lo otro. Esos mandatos se hacen a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, van allá con un notario, ahora está el apostillado, los mandan aquí, uno los recibe, uno les da vida, los transcribe, los pasa al protocolo, los inscribe, y eso tiene efecto jurídico aquí en el lugar de Guatemala, viniendo de otro lugar, de otro país, cualquier país, no solo Estados Unidos, puede ser cualquier país, ¿ok? 7. Veamos el 7 que dice en el Código Penal. Estamos en el Código Penal, después les voy dando ahí algunos tips de lo otro. El 7 establece que no se pueden crear ninguna figuras por analogía. Y en el 8 vamos a encontrar la extradición, porque tiene relación con el derecho internacional, porque tiene relación con la ley de extradición. Y esa es la que nos va a ir dando las pautas de cuál es el proceso para poder extraditar a una persona. Miren cómo estoy yo aquí ahorita. Me gustaría que ustedes tuvieran así sus leyes, porque ahí es donde miren, la clase se la voy dando prácticamente de aquí, y lo que tengo ahí es para que ustedes lo puedan visualizar, y aquí aquí tengo los convenios, aquí tengo todos los códigos, notariado, civil, porque ahí voy jalando lo que necesito para no estar yendo allá. Entonces, ya tenemos ahí artículos de la Lex Locus Regit Actum que podrían tener una relación. Entonces, principio de la escuela. Entonces, ¿qué es la LOC? Es la regla principal. La LOC significa que los actos se rigen por la ley del lugar de su celebración. En consecuencia, cualquiera que se hagan de nacionalidad de las partes y el lugar que haya sido de realizarse el negocio, aquí hablamos de negocios jurídicos, civiles o mercantiles, de la ley, determinadas formalidades intrínsecas de los actos jurídicos. ¿Se acuerdan que existen actos y existen hechos? Los actos son de las personas y los hechos son de la naturaleza. Entonces, si nos vamos al artículo 20, actos jurídicos, artículo 20 del Código Penal, yo aquí todavía tengo mi Código Penal, que es el decreto 1773, voy a ver qué dice el artículo 20. El artículo 20 del decreto dice, lugar del delito. Entonces aquí dice, oiga, el lugar del delito. El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo en parte en el lugar donde se produjo el debido, debió producirse el resultado en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Bueno, entonces, ¿por qué yo relaciono esto? Porque dice que debe de aplicar según el lugar donde se ha cometido el delito. Ay, amigo, pero eso no tiene relación. ¿Por qué no tiene relación? Porque yo estoy hablando, no estoy diciendo que esto sea una obligación, estoy dando yo tips para decirles que esto se puede relacionar. ¿Por qué razón? Porque la ley del lugar se rige por la ley del lugar de su celebración donde se haya cometido el acto. Si un norteamericano cometió el delito aquí en Guatemala, yo lo voy a juzgar aquí en Guatemala porque aquí lo agarramos flagrantemente, demostramos que asesinó a 2 personas, violó a 2 más y lo voy a juzgar según la sentencia guatemalteca. Punto. Así allá pataleen, lloren, chillen, hagan lo que quieran. Yo aquí lo voy a juzgar porque eso es lo que a mí me determina la Lex Locus Regit Actum. Aplicar la ley del lugar. Entonces, ahí nos vamos al artículo 1, que ya leímos el artículo 1 del Código Bustamante, ya leímos el artículo 8, que se los acabo de leer, y el artículo 12, ese no se lo leí, pero se los voy a leer. El artículo 12 del Código de Bustamante. Ahí dice en el Código Bustamante, decreto 1575. Dice, las cuestiones sobre la adquisición individual de una nueva nacionalidad se resolverán de acuerdo con la ley de la nacionalidad que se suponga adquirida. Entonces, la ley del lugar.
Esto es lo que dice el Código Bustamante, que se van a resolver conforme a la ley o la nacionalidad que uno ha adquirido. El artículo 20 ya se lo leí, el artículo 1 del Código de Derecho Internacional Privado y el artículo 8 y el 12 ya están ahí bien vistos. Entonces vamos a ver la lex loci rescicitae. Si ustedes lo analizan, es la ley del lugar o del sitio, o sea, en donde se designa la ley para aplicarse. En el derecho internacional privado, este principio expresa con lo que designa la ley del lugar, donde se encuentra situado el bien. Aquí no está hablando de delitos, no está hablando de bienes. Entonces yo voy al Código Procesal Civil y, por ejemplo, voy a ver la jurisdicción y la competencia. Si ustedes quieren verlo, ahorita les voy a los artículos ahí. Los bienes singulares se rigen sin excepción por la ley rex, o sea, la lex rescicitae, que es el papel de esta también considerable respecto de los bienes encarados a un título universal. Entonces, ver el libro de sucesión hereditaria o sucesión hereditaria, que es el libro 3 del Código Civil. Si yo agarro mi Código Civil, para no confundirme, miren, vamos a ver si se los puedo enseñar. Vean, vamos a ver, vamos allá, estamos en buen tiempo, no se preocupe. Miren, aquí se ven unas linitas como rojas, porque lo que hice yo fue separar los 5 libros, y para encontrarlos rapidito, los encuentro así, les tiré una línea roja a todos los libros, y obviamente me los memoricé, ¿verdad? Empezamos con el primer libro, que es de las personas y todo lo demás. El libro número 2, por ejemplo, me habla sobre los bienes, y entonces yo digo, si me está hablando de bienes, y estoy corriendo al Código Civil, estoy prácticamente especificando la jurisdicción y la competencia. Entonces, bienes de la propiedad y demás derechos reales de dominio. Y luego, pues, están los contratos civiles, pero está la sucesión hereditaria. Me voy al libro 3, aquí tengo ya, rapidito, lo voy a marcar y ya lo tengo aquí, porque ya lo tengo marcado y así lo he trabajado. Entonces, dice la sucesión hereditaria, y aquí les digo yo que lean el artículo 917 de la testamentaria intestada, el 918, que es el título universal, y el 924, ¿ya? Que es la incapacidad para heredar. Entonces, pero acuérdense que allá está Juan Pérez en Estados Unidos, pero se murió la Juanita aquí, o sea, allá él tiene derecho a una parte, pero como él no está aquí en Guatemala, pues obviamente puede enviar un mandato para que alguien lo represente aquí en juicio, y que diga sí por él, diga no por él. Entonces, es una parte como para decirles dónde el derecho internacional privado se aplica, mediante la ley interna, o bien sea mediante la ley internacional, dependiendo el lugar donde se haya cometido el hecho o el acto. Ven, entonces, literal 3, dice el 924. Vamos a ver. Aquí. En el literal 3 dice: el que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. Yo les puse ahí numeral 3 para que lo lean bien. Ustedes léanse todos los numerales, pero pónganle mucho énfasis al numeral 3 del Código Civil, de estos artículos que yo les estoy dando. Y luego ver el decreto 5477, donde lo encontramos. Miren ustedes, es una pena, en una pregunta de examen, que a ustedes le digan, me hace favor, a ver, compañero, hábleme sobre el decreto 5477, y uno ni siquiera sabe dónde está. Entonces eso lo van a encontrar en el Código Notariado casi al final. Ustedes son pilas, ya lo deben de tener, y deberán de tener un buen bueno, no sé si otro, pero no, yo tampoco, pero alguno ya se los ha haber dicho. Miren, lo puse con una cintilla roja y le puse aquí una pestaña que dice decreto 5477, que me habla o me establece sobre el proceso sucesorio, y ahí puedo leer yo todo lo que es el proceso de sucesorio, o bien sea los actos de jurisdicción voluntaria, porque dijimos que prevalece ¿cuál? La idoneidad, la voluntad, ¿ya? En todos los actos que uno va a convenir. Bien, entonces, por ahí vamos ahí ya tirándole a por qué relacionamos una cosa con otra, por cómo lo aprendemos. Ustedes lo están aprendiendo así, algo muy pincelado, pero para que ustedes aprendan realmente tienen que leer el título, o sea, digamos, si es penal, tienen que leer el Código Penal y todas sus leyes conexas. Tienen que leer el notariado y todas sus leyes conexas, civil y todas sus leyes conexas, mercantil y todas sus leyes conexas. Eso, como dijo alguien, es que licenciado, ahí es donde nos traban para los exámenes. Sí, le digo es que no es que los traben, es que hay que leerlos, si no van a entender qué es el derecho, y si no gana uno los exámenes es porque uno no ha aprendido, por lo menos a conocer cada cosa. Muy bien, existen dificultades para determinar la situación de ciertos bienes corporales, como buques, aeronaves y bienes incorporables como los créditos. A menudo se les asigna una situación jurídica, puerto, matrícula, domicilio, deudor, pero la cuestión del bien en determinado
determinados casos la cuestión es controvertida en la determinación de los bienes por posesión. Entonces vamos a la Lock-Lack ley, o sea, la Lock-Lack, que es la ley del lugar de la cosa. Aquí ya no es el lugar del territorio, el lugar de la cosa. Entonces vamos al artículo 464 del Código Civil. Ustedes rapidito se pueden ir, si les habla de bienes, ya saben ustedes que lo van a encontrar ahí en los bienes. Si me voy al 464, aquí, al 442, rapidito encontré yo los bienes, pero me voy a ir al 464, espero que ustedes ya los tengan numerados, en la que es la propiedad. Y cuando hablamos de propiedades, nos tenemos que regir por el Código de Derecho Civil. Y obviamente, pues aquí ya viene la sucesión hereditaria, cómo se heredan las cosas, cuando hay problemas, cuando no hay problemas, cuando intestado, cuando no intestado, porque murió intestado, murió con testamento, no murió con testamento, testamento abierto, y ahí vamos a entender la propiedad. ¿Qué es la propiedad? Pues prácticamente dice que el contenido del derecho de la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro del límite. Y prácticamente eso es disponer de lo que uno tiene. Si fuera derecho con usufructo vitalicio, con usufructo, dice que es el derecho de disfrutar de la cosa. Entonces me dice que la cosa, uno lo ve así como todo morboso, pero la cosa es lo que está dentro. Pero eso depende ya de lo que se va a trabajar más adelante. Luego lean el 485, subrayan una vez que es la copropiedad, y el 492 que es el derecho a dividir la cosa. Y si lo dice, oiga, dice, derecho de pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, la cosa común, lo que tienen en comunidad, ¿ya? Que son comunitarios, lo que tienen en copropiedad, ¿ya? La ley así lo establece. ¿Pero qué ley se va a aplicar? La ley del lugar. Y con eso, pues estamos ya hablando de las escuelas estatuarias que se dividían en dos. Bartolo de Sossoferrato fue uno de los principales exponentes. Esta es pregunta de examen, memorícenla ahí, márquenla si quieren. Pregunta de examen, máximo exponente, ¿ya? De los principales, de las escuelas estatuarias, pues Bartolo de Sossoferrato. Pregunta de examen y les viene. De algunos les va a venir. Entonces dice, fue uno de los principales exponentes. Ellos clasificaban las leyes en dos, que son las territoriales y las personales, persiguiendo territorial es la ley del lugar, no hay para dónde, ¿ya? Y dice, no tiene efecto de extraterritorialidad. Personales, persiguiendo a la persona donde quiera que estén, tienen carácter de extraterritorialidad. Entonces, la territorialidad, el lugar y la extra. Persiguiendo es pues, penal, pues agarren a aquel que anda en España, salvo que, por ejemplo, en Panamá no hay extradición, todos se van a Panamá, ahí es libre, ahí tienen sus cuentas, ahí tienen todo, porque no existe una ley de extradición, todos agarran para allá porque ahí se sienten protegidos. La base de los bienes del Estado es la capacidad. La naturaleza de la ley, determinar si se tiene o no efecto extraterritorial. Y si hay que estar en la equidad o la justicia tratando de establecer un justo equilibrio entre la territorialidad y la extraterritorialidad. Actualmente la ley de extradición. Si yo quiero lo doy, si no quiero no lo doy. Si yo quiero dar a la persona, si no quiero no la doy. Eso depende. La forma se puede aplicar de una ley extraterritorial o la lex causal. Y así designa la ley que regula el fondo del asunto, una vez designada por las normas. Fondo, que es territorialidad, es la lex fori, la ley del foro. Es una locución latina ocupada en el derecho internacional privado que significa que será aplicable a la ley de la nacionalidad según se haya cometido el delito. Y las escuelas, pues, de derecho internacional privado, las escuelas intermedias constituyen un grupo ecléctico y es más extenso. Sin embargo, para objeto de este trabajo, las descomponemos únicamente en dos, que son la escuela de Sabining y la de la comunidad jurídica, y la escuela de Pilet o del fin social. Con eso estaríamos llegando entonces, miren, hora en punto. Muchas gracias. Ya no vi si hubieron preguntas. Yo sé que ustedes son pocos, casi no preguntan. Mejor si termino antes, porque así no hay ningún problema. Oh, aquí mandaron algo. Aquí se me olvidó compartirles algo. Y ahorita se los voy a compartir, pero les va a llegar en la presentación. Aquí mandaron un cuadro, no sé de qué será. Derecho Internacional Privado, lunes 5:30. Ay, no, eso no nada que ver. No sé qué es, pero bueno, ahí se los mandaron. Eso será cuestión de ustedes. Buenas tardes, estimados compañeros. Con un favor, me pueden enviar el horario de clase. Plan de entre semana, ¿verdad? Wow. Gracias, muy amable. Eduardo, ojalá se ponga al día, porque si no, sí estamos ahí mal. Y los voy a dejar, tómenle una foto a esto, por favor. Ay, ¿dónde está? Ya lo perdí. Qué barbaridad.
Bueno, entonces les voy a mandar aquí en la presentación lo que nos están pidiendo para los exámenes, para que ustedes lo lean y se rijan por ese calendario de cómo va a funcionar o cómo van a ser las clases impartidas según el esquema de exámenes para el día de la Semana Santa. Yo se lo voy a mandar un ratito, yo me acuerdo que lo había incluido, pero no sé qué pasó, se lo robaron en lo que me fui a todo el café y ya no está. Ahí se los voy a mandar en un ratito con la presentación y lo voy a pegar ahí también, ¿bueno? Entonces pasen buena tarde, nos vemos la próxima semana. Y tenemos, no, la próxima semana creo que, pero mejor les mando para que ustedes lo lean bien y no va a haber ninguna confusión porque la Semana Santa comienza a partir de lunes y ahí están las fechas en que se va a impartir la clase de esos días. Yo se los mando ahorita en un segundo, no sé qué me pasó, pero yo me acuerdo que lo había copiado y según yo ya lo tenía cabal, pero no sé qué pasó. Ahorita se los voy a copiar y se los mando. Pasen buena tarde, nos vemos la próxima semana o la próxima semana que nos toque para poder impartir la clase número 10. Pasen buena tarde, pues, saludos. Pasen buenas noches, jóvenes. Ahorita les mando la presentación y de una vez para que tengan lo de los exámenes. Por favor, ahí lo copien. Esto es para todos los días que hemos impartido las clases. Es para el sábado, para viernes, sábado, domingo y lunes. Ok, pues pasen buena tarde. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Gracias, muy amable. Y buena tarde. ¿Quiénes pueden ser? ¿Quiénes pueden ser? No sé. Ah, los sujetos cuando la persona que está fuera del país. No le entiendo mucho la pregunta, pero ¿quiénes pueden ser los sujetos cuando la persona está fuera del país? Bueno, ya hablamos de que si una persona estaba fuera para que lo represente aquí en Guatemala, lo mencionamos hace un rato, tiene que ser por medio de un mandato o un mandatario, pero espero que eso sea, porque sí lo hablamos. Recuérdense que les dije que si alguna persona estaba fuera allá y quería que lo representaran aquí en matrimonio, debería de hacerlo por medio de un mandatario. Y eso lo va a representar a uno aquí en el país para decir sí, para decir no. Puede ser en matrimonio y en otras cuestiones de carácter legal, ¿verdad? Que la ley lo permita. Entonces, aquí serían si me está viendo todavía por ahí Eduardo Mejía, eso tendría entonces aquí los mandatarios. Están en otro país que van a ser mandatarios. Siempre va a ser mandatario. Todos los que van a representar o a recibir van a ser mandatarios, arrendatarios, hereditarios y así sucesivamente. Pero en este sentido creo que esa es la respuesta. Cuando envían un mandato, ellos van a ser entonces, allá va a ser el mandante y aquí va a ser el mandatario. Allá el que manda y aquí es el que representa, ¿ok? Y ahí me pusieron la pregunta, ya les contesté. Gracias, licenciado. Bien, entonces espero que todavía me haya oído la respuesta y si no, aquí les voy a poner que son los mandatarios. Muy bien. Wow, nos vemos.